para que juntos podamos, Señor, ser alimentados y edificados por tu palabra. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y continuamos con capítulo 14 de Primera de Corintios. Nos encontramos en los versículos del 1 al 19 y ya en los 2 domingos pasados hemos visto los versículos del 1 al 5 y hoy vamos a continuar del versículo 6 en adelante. Así es de que para comenzar quiero que leamos, vamos a leer los 19 versículos que están ahí, del 1 al 19. Los voy a leer y me siguen con su vista. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Amén. Así que ese es todo el pasaje del 1 al 19. Y hoy vamos a estar, un breve repaso de lo que hemos visto, muy breve. Dijimos que las lenguas son idiomas. El significado de las lenguas reales, verdaderas, son idiomas comprensibles, ¿sí?, que se usan para comunicar entre los seres humanos, ¿sí?, idiomas. También vimos algo acerca de las lenguas extáticas, ¿verdad? Y todo esto que viene de esta palabra eros, ¿sí?, que era lo que buscaban más que nada los corintios, y no solamente los corintios, sino la cultura de aquel tiempo, que buscaba comunicarse con su Dios o dioses, y lo hacían por medio de
de salir fuera de sí para tener esa conexión con sus dioses. Era más sensual, era más de emociones que de razonamiento, ¿verdad? Así que aquí en este 19 versículos vamos a ver primeramente la posición, que es los versículos del 1 al 5 que ya vimos, la posición de las lenguas. Y ya dijimos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo compara el don de lenguas con el de profecía, y ya vimos que las lenguas ocupan el segundo lugar porque la profecía es mejor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque la profecía edifica, ¿sí? Y las lenguas no hacen nada en cuestión de edificar, ¿sí? Además vimos que todos los dones espirituales fueron dados o son dados por Dios para edificación de la iglesia. Tenemos que tener siempre eso en mente. Ninguno de los dones espirituales ha sido para edificación propia, ¿ok? Y eso nos ayuda mucho a interpretar lo que dice aquí el apóstol Pablo, ¿ok? Si mantenemos ese pensamiento en nuestra mente de que los dones, ninguno de ellos fueron dados o son dados para edificación propia, ¿sí? Siempre son dados, no para mí, sino para los demás. Amén. Y después vamos a ver el propósito, ¿sí? El propósito cuando veamos el propósito de las lenguas, vamos a entender aún más el significado de este don de lenguas, por qué fue dado, ¿sí? Porque cuando conocemos el propósito, entonces podemos entender todo lo demás, ¿sí? Y después vamos a ver el procedimiento. El propósito es que fue dado como señal, ¿sí? Y vamos a ver qué clase de señal o señales son esas. Y el procedimiento es de que Dios es un Dios de orden, no de desorden, ¿sí? Y lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto es que unos querían profetizar, otros estaban hablando en lenguas, otros allá con otra, o sea, todo lo estaban haciendo al mismo tiempo, ¿sí? Porque a cual más se quería distinguir entre los demás usando esos dones, los dones más vistos, ¿sí? Entonces era un desorden, ¿sí? Y aunque en aquel tiempo todavía las lenguas estaban vigentes, pues aún así tenía que hacerse, cuando la iglesia se reunía tenía que hacer las cosas en orden, no en desorden, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de caos, ¿sí?, de desorden, es un Dios de ¿qué? Orden. Y se tiene que hacer de forma ¿qué? Sistemática, siguiendo un orden, ¿ok? Y ya viendo la posición, la primera, ¿verdad? Que la posición de las... primeramente hablando de la posición, pues es mucho mejor profetizar, porque profetizar edifica, ¿verdad? Y la palabra profecía o profetizar, ¿verdad? Es, más bien ahí es profetizar, es hablar delante de, ¿sí? El significado. ¿Ok? ¿Qué más hemos visto? Bueno, ¿alguna pregunta en esos primeros 5 versículos? ¿No preguntas? En esos tiempos, ahorita, como cuál, si fuera que estuvieran vigentes las lenguas, ¿cuál sería como un beneficio de ellas? No, realmente no hay un beneficio, porque las lenguas en sí no fueron dadas para edificación, fueron dadas para señal, son una señal. Y vamos a ver más adelante
qué señal, ¿sí? Pero imagínense el beneficio y miren, no es que no creamos, con eso no quiero decirles que no creo en las lenguas. Claro que creo en las lenguas porque es un don, ¿sí? El beneficio que podría haber hoy sería, por ejemplo, para los misioneros que van a un lugar remoto donde tienen otro idioma o otro dialecto, ¿sí? Y para poderles comunicar la palabra de Dios, Pablo es lo que hacía. Por eso vamos a ver aquí por eso él dice, yo hablo lenguas más que todos vosotros, ¿sí? Pero él nunca hablaba ahí en la iglesia, ¿sí? Cuando la congregación estaba junta, porque no hay beneficio en hablar en lenguas, no hay ningún beneficio en que yo les hablara a ustedes en francés, por ejemplo. ¿Cuál sería el único beneficio? Sería para mí decir, oh, mire, el hermano no solamente habla español, inglés, sino francés. Eso sería como yo estarme elevando, ¿sí? Pero beneficio para ustedes, ¿cuál sería? Ninguno, porque todo lo que dijera en francés no me lo iban a entender. ¿O sí? ¿A que no? Así que para la iglesia no hay ningún beneficio. El beneficio sería, por ejemplo, Pablo lo usó mucho, aunque no lo escribió, pero él iba a lugares donde el evangelio aún no se había predicado y seguramente a lugares donde no hablaban el idioma que él hablaba, ¿sí? Y ahí por un acto milagroso, pues él, por el don de lenguas, podía comunicarse, ¿sí? Hoy sería lo mismo si todavía estuviera vigente, que los misioneros cuando van a un lugar un lugar remoto o a cualquier lugar donde no se habla el idioma de ellos, pudieran hablar el idioma, ¿sí? Ahí sería el único beneficio que yo creo que, a menos que hubiera alguien que los interprete, ¿sí? Ahora si yo les hablara en francés y hubiera un intérprete, alguien con el don de interpretar el idioma que yo estoy hablando, entonces sería ¿para qué? Edificación. Pero el don de lenguas no es el que sería para edificación. ¿Cuál sería? El de interpretación, ¿sí? El don de interpretación sería ¿para qué? Edificación. Pero el de lenguas no, porque no me entienden, ¿sí? Así que a menos que hubiera alguien que las pudiera interpretar, entonces sería de edificación, pero no el don de lenguas, sino el don de ¿qué? Interpretación. Dos tipos de lengua, como usted menciona, el inglés o cualquier otro idioma, son lenguas humanas, pero la Biblia se refiere a lenguas espirituales o de profecía, dos tipos de lenguas. No hay lenguas espirituales. Miren. O angelicales, pero para mí hay dos tipos de lengua, como usted dijo, si hablo inglés o francés o lo que sea, es una lengua humana, pero cuando una persona en la congregación se levanta y habla en lenguas, ¿qué tipo de lengua es entonces? ¿Qué dijimos? ¿Es lengua qué? Extática. Miren, en primer lugar, si el don es un don verdadero y el creyente es un creyente verdadero, no tiene por qué levantarse y hablar en lenguas. ¿O sí? No, pero dígame. Miren, es que hay que usar, Dios nos dio una mente para razonar, ¿sí? Para pensar, y nos dio su revelación escrita, no para sentirla, ¿sí? Sino para leerla, estudiarla, meditarla, ¿sí? Entonces, digamos, estamos en el servicio,
se está predicando y luego un hermano o hermana se levanta por allá y dice, yo tengo o se levanta y empieza a hablar en lenguas. Dígame, ¿sería correcto? Miren, aún si el don estuviera vigente, ¿sería correcto? Hay un orden, pero lo demás lo puede hacer, porque también ¿qué le impide? Bueno, no le impide nada, pero le impide el que no está siguiendo un orden. Sí, por eso dije. Y le impide, fíjese, y debería considerar que a menos que hubiera alguien que pudiera interpretar lo que va a decir, lo dijera. Pero si no hay nadie que pudiera interpretar esa lengua, Sí, no tiene caso. sí, ahí sí está en lo correcto. ¿Sí? Ahí sí, bíblico. Si no hay quien le interprete, que calle. Sí. Sí, eso Y no tiene sentido que el hermano o la hermana se levante y empiece a hablar en lenguas, porque está creando confusión, que eso es precisamente lo que había en Corinto. Se estaba creando mucha confusión, porque, a ver, la única razón por la que un hermano o una hermana se levantara cuando se está predicando, por ejemplo, la única razón sería para llamar la atención hacia él o hacia ella. Porque lo que dijera en lengua, aunque fuera una lengua verdadera, no sería para edificación. ¿Por qué? Porque nadie le entenderíamos. Así que, ¿cuál sería el propósito de hacerlo? El único propósito es que estaría solamente llamando la atención hacia él o ella. ¿Sí o no? O a ver, dígame alguien qué otro propósito tendría. Es que yo pienso, ¿verdad? Por decirlo así, que el que habla en lenguas, okay, que el que habla en lenguas, hermano, yo pienso que, porque como dice la palabra, tienen el Espíritu dentro de ellos. Entonces, yo pienso que no es que quieran decir, oh, yo hablo en lenguas, o yo esto, yo lo otro. No, yo pienso que es porque tienen el Espíritu dentro de ellas, por eso se les viene eso en lenguas. Yo tengo una hermana, hermana en Cristo, y es mi cuñada. Ella está en su casa, nomás, o cuando a mí me toca, yo no voy mucho a aquella iglesia, ¿verdad? Como lo he dicho, pero cuando voy, ella en cuanto empieza a orar, Lulu empieza en lenguas, o como idiomas, como se diga, ¿verdad? También la he escuchado mucho en su casa. Ella en cuanto empieza a orar, y yo por eso digo que es el Espíritu el que tienen dentro. Por eso es que no es que ellas digan, no, yo voy a orar en lenguas para esto, para lo otro. Yo pienso que es porque es el Espíritu que tienen dentro de ella y es el que los indica a eso. No sé. Bueno, fíjense, tenemos que poner atención. Ningún don espiritual verdadero, escúchenme, fue dado o es dado para edificación propia. ¿Sí entienden lo que es edificación propia? Porque mire, le voy a decir una cosa. Ella puede hablar en lenguas o piensa que está hablando en idiomas, pero miren, ¿se está edificando con eso? Espérenme. Vamos paso a paso. Recuerden que hay que razonar. Miren. Yo creo que nomás la edificación que puede tener ella es porque tiene el Espíritu con ella. Bueno, no. Miren, ¿por qué? Porque ni ella entiende lo que está diciendo. Miren, el Espíritu de Dios nunca se brinca el entendimiento. El Espíritu de Dios
nunca va a sobrepasar el entendimiento del ser humano. Así que si yo no entiendo lo que estoy diciendo, no me estoy edificando ni a mí mismo. Aún si eso fuera posible, cuando los dones espirituales no fueron dados o son dados para edificación propia. Aún en ese caso ni siquiera está entendiendo lo que está diciendo. Y el verdadero Espíritu de Dios nunca se brinca a la mente. El engaño sí, porque precisamente el enemigo busca satisfacer las emociones, ¿sí? Y él sí, es lo que estaba pasando precisamente. Tenemos que entender las religiones paganas de aquel entonces, que ellos se salían de sí, ¿sí? Porque de esa manera decían que tenían una comunicación más, no mental, ¿sí?, de razonamiento, sino de sensualismo con sus dioses, de tal manera que empezaban a hablar en el idioma de sus dioses o en las lenguas de sus dioses, ¿sí? Pero era nomás, buscaban más el sentir que el razonamiento. Y las personas de hoy en día, miren, cuando según hablan en lenguas, no saben lo que están diciendo. No les sirve ni para edificación. Lo único que pueden sentir es una sensación de emoción, ¿sí? Pero eso de nada sirve, ¿sí?, si no va acompañada con la palabra de Dios, con un verdadero entendimiento de la palabra de Dios, que es el que edifica y es el que alimenta. Es que no se le olvide que ningún don fue dado o es dado para edificación propia. Será de la iglesia, pero si en el caso de ella o de otro hermano se va a sentir bien y su fe va a ser más edificativa. ¿En qué sentido? Dígame, ¿en qué sentido me podría yo edificar cuando estoy hablando algo que no entiendo yo mismo? A ver, ¿en qué sentido? Tal vez no lo pueda usted entender porque no lo ha sentido, no lo ha hablado, no lo ha experimentado, pero el día que usted lo sienta y hable, usted va a sentir alguna... Esto es semejante como cuando el pagano o cualquier ser humano que no es convertido, si ha llevado una vida recta, él dice, yo siento paz. Pero ya el cristiano que ha sentido la paz verdadera, él puede diferenciar la paz del mundo y la paz que da Dios. Uno lo puede experimentar. Hay casos que el cristiano necesita sentirlo para poderlo entender. Ok, pero ahí, miren, la paz que usted siente, la paz que sentimos, ¿tiene que ver con la emoción? No, tiene que ver con el perdón de pecados, que tenemos seguridad eterna. Sí. Con el conocimiento. Conocimiento, mire, la paz del creyente no está basada en me siento a gusto porque tengo todo lo que necesito, me siento tranquilo. Esa es la religión del oriente. Sí. Que se salen de sí. La paz que debemos experimentar es la paz que tenemos en la confianza que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí?, en lo que Él ha hecho por nosotros y en lo que Él nos tiene preparado, ¿sí? Es la esperanza que tenemos, ¿sí me entiende? Eso, pero si usted no conoce eso, si usted no conoce la verdad de la palabra de Dios, la verdad acerca de Jesucristo, va a experimentar una paz, pero una paz del mundo. ¿Sí? Fictiosa. Sí, No la paz verdadera, porque para experimentar la paz verdadera necesita tener puesta su confianza. Primero necesita saber
¿sí? Necesita conocer a Jesucristo y creer sus promesas, las promesas de la palabra de Dios, para que pueda tener esa paz. Dice en San Juan, Jesucristo dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. No santifícalos en algo extraño, no lo saques de sí a ver qué sienten, no, nunca dice eso. Tengo una observación de este capítulo. Al principio Pablo empieza a hablar con el problema que tienen ellos que están buscando el don de lenguas, pero podemos ver que él estaba usando ilustraciones. Y lo que estaba viendo es que Corintio era un puerto y había gente de toda Europa allí. Y Europa es famoso por tener muchos lenguajes. Entonces, cuando uno habla en lengua, está hablando de un lenguaje. Entonces dice que los que llegaban allí hablaban en su idioma. Y dice, si van a hablar en su idioma, que alguien interprete, porque tiene que haber entendimiento. Y es lo que está mezclando una ilustración de los lenguajes que la gente venía de otros lugares Sí, le y decían hablaba bárbaros. allí, se ponían a hablar en su lengua y dice, se edifican, ellos se están edificando porque ellos saben que ellos están hablando diciendo misterios que nosotros no entendemos. Pero si hay alguien que lo pueda traducir, es lo que necesita. Si no hay traductor, mejor quédense callados. Sí, pero le decían bárbaros, ¿sí? Porque para una persona que no entiende otro idioma, pues nomás escuchamos que dice puro bar. No le tomamos sentido, ¿sí? Bueno, recuerden, tengamos eso en mente. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura, ¿sí? Miren, el Espíritu de Dios nunca sobrepasa el entendimiento. Si nosotros hacemos algo sin el entendimiento, tengamos cuidado, porque Satanás busca que salgamos de nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Satanás no nos puede decir qué hacer, ¿sí? A menos que nosotros le demos cabida, ¿sí? Por eso es que usa las drogas, el alcohol, todas esas cosas. Cuando la gente ya está fuera de sí, entonces es cuando él se aprovecha. Pero mientras nosotros no le demos cabida, él no puede, no tiene ese poder. Entonces su meta es siempre que nosotros salgamos de nuestro sí. Por eso el Espíritu verdadero de Dios nunca sobrepasa el entendimiento de la persona, ¿sí? Si nosotros estamos haciendo algo solamente y ese es el tema que vamos a ver ahorita, ¿sí? Por emoción, tengamos cuidado. Miren, les voy a decir algo. Antes, cuando yo veía, todos hemos visto la Pasión de Cristo en la película, ¿sí? Y sentimos emociones encontradas, ¿no? Pero aún ahí, miren, la pasión de Cristo, lo que Cristo sufrió, por muchas sensaciones que nos provoque, eso no nos salva. ¿O sí? Eso no nos va a salvar, aunque sintamos tristeza, sintamos coraje, sintamos todas las emociones que se nos venga. No quiere decir que con eso, si sentimos eso, es que ya estoy más cerca de Dios porque comprendo su sufrimiento y todo eso. Eso no nos salva y no nos va a salvar. Nos puede arrimar a conocer más de su palabra, porque lo único que nos puede salvar es cuando entendamos por qué lo hizo. Mientras con nuestra mente, con nuestro entendimiento, no sepamos por qué Jesús murió en la cruz, no podemos ser salvos. Así estemos en el suelo llorando por lo que sea de sentimiento,
eso no cuenta para Dios. ¿O sí? Porque la palabra de Dios dice, el que creyere. ¿Sí? Es el creer. Si dijera el que sintiera, sería diferente, ¿no? Pero no dice el que sienta o el que sintiera, sino el que creyere. ¿Será qué? Salvo. Así que, bueno, de todos modos, miren, vamos comenzando, pero hay más cosas que vamos a ver aquí que espero que podamos entender más claramente, porque precisamente Pablo escribió todo un capítulo para eso. ¿Sí? Así que, pero no se les olvide, los dones espirituales no fueron dados ni son dados para nuestro propio, ¿qué? Nuestra propia edificación, ¿sí? Sino para edificación de los demás. Y el don de lenguas, dice, estamos viendo en los primeros 5 capítulos, Pablo dice, el don de lenguas no es para edificación. Así que ¿para qué tendríamos que? Es precisamente, Pablo les está diciendo, ¿por qué se empeñan en buscar el don de lenguas? Mejor busquen el don de profecía porque se edifica. ¿Sí? ¿Por qué creen que lo pone en segundo lugar ahí? Aún cuando estaba vigente. ¿Ok? Bueno. Bueno, miren, vamos a ir paso a paso, ¿ok? Pero muchas veces lo único que les pido es que abran su mente, dejen que la palabra de Dios nos hable. No vengamos con ideas preconcebidas. Miren, para aprender algo, primeramente tenemos que desaprender. Muchas veces tenemos que desaprender. ¿Sí o no? Desaprender. Porque todos nosotros venimos de otras religiones. ¿Sí? Yo fui católico por 27 años. ¿Ok? Así que tuve que desaprender algunas de las cosas. Y todavía quizás, aún sin yo pensarlo, porque 27 años no son cualquier cosa. Están todavía en alguna parte, están todavía aquí. O sea, pueda que las haga sin pensar en veces. Otra vez vi a una hermana que se sentó a comer y le hizo así, ¿verdad? Pues, y miren, ¿por qué? Porque lo ha hecho por tantos años, ¿verdad? Que de repente sin pensar, como cuando vamos manejando, cuando ya sabemos manejar, ya no vamos, tengo que pisar, ahí está la señal de parar, piso el freno. Tengo que voltear al espejo para ver quién viene acá o allá. Voy a dar vuelta, tengo que prender. No vamos pensando eso, ¿sí? Vamos pensando otras cosas y nuestro cuerpo va haciendo todas las cosas en automático. ¿Sí o no? Pues lo mismo sucede con las cosas que hemos aprendido. Tenemos primeramente que desaprender para aprender. Un vaso que está lleno de agua, para poderle poner más agua, ¿qué necesitamos hacer? Sacarle, ¿no? O tirársela toda para que pueda agarrar más agua, si no, no va a agarrar más agua, ¿verdad? Así que, miren, cuando venimos porque si venimos con una falsa enseñanza, tenemos que, quédate allá, escucho acá y después comparo las dos. ¿Sí me entienden? Después veo. Pero primeramente tengo que ponerme en el lugar
de la nueva enseñanza para ver qué es lo que está diciendo o qué está diciendo la palabra de Dios. Y luego compararlo con lo que me han enseñado, con lo que me enseñaron. ¿Sí? Y yo mismo, o ustedes mismos, en su razonamiento, van a llegar a un entendimiento. Porque eso no lo puede hacer nadie más que solamente Dios y ustedes. ¿Sí? O sea, nadie nos puede convencer de creer algo que no queramos creer. ¿Sí? A menos que estemos dispuestos a desaprender. Y dice, a ver, pues voy a poner atención, voy a ver qué es exactamente lo que dice aquí. ¿Por qué? ¿Sí? Así que, por eso vamos paso a paso. Yo sé, este capítulo es uno de los más difíciles, ¿ok? Si no de Corintios, posiblemente de toda la Biblia, ¿ok? Así que seamos pacientes y vamos paso a paso, ¿ok? Bueno, entonces dijimos, ¿verdad?, que primeramente la posición de las lenguas viene en segundo plano comparado con el de la profecía, ¿ok? En segundo lugar, las lenguas ¿dónde andamos? Acá. El segundo punto es que las lenguas son ¿cómo se dice? Ininteligibles. O no entendibles, ¿verdad? ¿Sí se dice así? Entendibles. 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 Que no se entienden, pues. ¿Ok? En pocas palabras. Y esto son los versículos del 6 al 12. Fíjense lo que dice. Porque recuerden, Pablo está hablando en forma sarcástica. Y sí sabemos qué es sarcasmo, ¿no? Sí, ya entendemos qué es sarcasmo. ¿Alguien no entiende qué es sarcasmo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un sarcasmo? Porque si no me dan un ejemplo de un sarcasmo es que no entendemos qué quiere decir sarcasmo. ¿Alguien? Sí, entonces no entendemos qué es sarcasmo. ¿Ok? Miren, sarcasmo es cuando estamos, por ejemplo, digamos una persona, ¿verdad?, que estudia mucho, ¿verdad? Es como burlarse de otra persona para probar un punto. Y lo hacemos muy seguido, pero a veces no se nos viene ningún ejemplo Yo a la tengo mente. como un ejemplo. A ver. Es como si una persona tiene problemas con, que esté poquito gordito. Okay. Y que vaya y un día haga muchos ejercicios y luego llegue y la gente diga, qué flaco estás, mira lo que, nomás con un día, oh my goodness. O sea, que es una burla dando una, se puede decir una mentira para dar a entender burla.
Sí, algo así parecido. Y en veces lo hacemos como ese ejemplo. Pero hay muchos, y ahorita estoy tratando de pensar uno también. Como cuando alguien dice que va a hacer algo y no lo hace, ¿verdad? Y decimos, oh, pues ya te fue. Por ejemplo, digamos que dice, oh, mañana voy a ir a la montaña a caminar, ¿verdad? Pero se lo dice a otra persona y al día siguiente él sabe que no fue a caminar, no fue a la montaña. Entonces le puedes decir, oh sí, como ya fuiste a la montaña, pues has de venir cansado, has de tener hambre, ¿no? Ese es un sarcasmo, ¿sí? Así que de esa manera está hablando el apóstol Pablo aquí, está usando mucho el sarcasmo. Ahora, muchas veces el sarcasmo es una burla, algo negativo, pero también se puede hacer como algo positivo para enfatizar algo, ¿sí? Que es precisamente lo que Pablo está. Pablo usó mucho el sarcasmo y mucho aquí con los corintios, ¿sí? Lo utilizó mucho y vamos a verlo aquí que lo sigue utilizando. Y también usa la exageración para probar también, para hacer énfasis, exagera. Por ejemplo, yo quisiera que todos hablaran en lenguas. Esa es una exageración. ¿Por qué? Porque no es posible que todos hablemos en lenguas. ¿O sí? ¿Verdad que no? Y también, pero quisiera mejor que profetizaran. Miren, tampoco es posible que todos profeticemos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios el que da el don que Él quiere a quien Él quiere. ¿Sí? No es algo que nosotros decimos, oh, yo escojo este y este, que es precisamente lo que los corintios estaban haciendo. Querían el don de lenguas y el don de profetizar porque eran los dones más vistos, ¿sí? Pero ahí está usando el apóstol Pablo la exageración, ¿sí? ¿Para qué? Para enfatizar una verdad, ¿sí? Sí entendemos esa parte. ¿Por qué? Hace como 3 meses escuché a alguien decir, oh, hay una hermana que habla lenguas y dice, oh, y tan bonito, dice, le está enseñando a su hija a hablar en lenguas también. Y de inmediato surgió un pensamiento y dije, eso no es aprendido, es un don que Dios da. Sí. Y ella dice, oh, están aprendiendo todos cómo hablar en lenguas. Está como, ¿qué? Sí, Pablo aquí, aun cuando aun cuando el don estaba vigente, Pablo no le está dando instrucciones de cómo hablar en lenguas. Porque además es un don que ya pasó, ¿sí? Un don que era temporal, fue temporal, ¿sí? Y vamos a ver más adelante por qué, ¿ok? Bueno, ¿dónde estaba? Oh, el sarcasmo. ¿Ok? Así que tenemos que entender lo que Pablo está haciendo aquí. Está utilizando el sarcasmo y está utilizando la exageración, ¿sí? Así que dice, ahora pues hermanos, pongan atención, fíjense, en lo que dice Pablo. Ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando, también cuando vean ¿cómo se llama? Reina Valera y Casidoro, tradujeron aquí cuando son lenguas, le pusieron lenguas, ¿ok? Cuando son lenguas, el don de lenguas, lo vamos a ver ahí como lenguas. Cuando es el don falso, lo tradujo como lengua extraña. ¿Sí? O en singular, sin el extraña. Casidoro, Reina Valera y Casidoro le agregaron extraña, pero no está en el original extraña, sino simplemente está en singular.
¿Ok? Y cuando son las lenguas, el don de lenguas está en plural. También debemos ver ahí la diferencia. ¿Ok? Bueno, dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, ¿sí? ¿Para qué? Aquí nuevamente está hablando el apóstol Pablo de edificación. Si yo les hablo en francés, ¿cuántos de ustedes me van a entender? ¿Cuántos de ustedes van a ser edificados por lo que yo diga? ¿Se van a llevar algo de lo que yo dijera en francés? No. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no me van a entender. Si no hablaré con revelación, dice, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Ese es un ejemplo. Y otro, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y otro, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿sí? Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el habla. Ahí entra lo que dijo el hermano. Había mucha gente que entraban a Corinto que hablaban otros idiomas, ¿sí? Y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Con qué termina ahí? Abundar en ellos, ¿para qué? Edificación, ¿sí? Los dones espirituales nunca fueron dados y no son dados para edificación propia. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ir paso a paso. Así que la segunda gran verdad relacionada con la posición secundaria de las lenguas que nos da el apóstol es que en sí mismas son ininteligibles. O sea, no se entienden, confusas. Es una confusión, confusas, ¿sí? Y para fortalecer su argumento, aquí el apóstol Pablo se usa a sí mismo como una ilustración diciendo, si yo voy a vosotros, está usando él mismo, si yo voy a vosotros, aún para un apóstol, fíjense, hablarlas en lenguas no le va a aprovechar para nada, aparte de una interpretación, ¿sí? Por medio de la cual la revelación, como dice aquí, o la ciencia, la profecía, la doctrina, se puedan hacer comprensibles para el que las escucha. Aún el que habla en lengua, si no sabe lo que está diciendo, imagínense que ustedes se levanten una mañana hablando en otro idioma y dije, ¿qué dije? ¿Sí? Porque si nosotros mismos no entendemos lo que estamos diciendo, no nos sirve ¿para qué nos sirve? Para nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un mensaje que no se puede entender no sirve para nada. Es inútil si no edifica la iglesia. ¿Sí? Si lo que tenemos que decir no edifica la iglesia, mejor. ¿Sí? Así que, miren, resulta increíble que algunos cristianos le den tanta importancia a expresiones que no se entienden, expresiones privadas, ya sean privadas o en masa, incluyendo cuando ni siquiera las pueden entender o interpretar.
Y en algunos casos, miren, hasta han tratado de tener intérpretes falsos ahí que según interpreten las lenguas, cuando en realidad no, no las pueden interpretar, ¿sí? Porque hasta ese extremo llegan algunos movimientos, ¿sí? No solamente de falsificar el don de lenguas, sino también de tratar de falsificar el don de interpretación, ¿sí? Versículo 7 dice, el ejemplo, aún de las cosas inanimadas, tales como flauta o cítara, uno espera que den sonido. Son instrumentos de sonido, ¿verdad? Y cada instrumento da un sonido diferente, ¿sí o no? Pero nosotros, cualquiera que sea el instrumento de sonido, si se toca porque las notas, pues es un lenguaje musical, ¿no? Cuando alguien sabe utilizarlo, oímos y decimos, oh, ese es tal canto o tal canción. Pero cuando la agarra alguien que no sabe, ¿se entiende algo? ¿Qué es lo que hace? Puro ruido. Así que la persona que habla en lenguas y se levanta a hablar en lenguas, si no las entiende, nomás está haciendo ¿qué? Ruido. Porque nadie las entiende y ni siquiera las entiende. Lo único que está haciendo es puro ruido, como cuando alguien agarra una flauta y se pone y no sale ningún sonido, ninguna melodía, pues. Sale ruido, sonido, pero no sale melodía, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada nota, cada acorde, cada frase tiene un propósito musical, ¿sí? ¿Y cuál es ese propósito? Pues comunicar gozo, tristeza, militancia, paz, lucha o aquello que el compositor desea por medio de esa melodía, ¿sí? Ahora, dice, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? ¿Sí? Sin variación, orden y distinción de notas, un instrumento musical produce solamente ¿qué? Ruido. Ahora, los corintios podían entender esta ilustración que el apóstol Pablo estaba diciendo, ¿sí? Porque en aquel entonces, en Corinto había uno de los más grandes centros musicales del mundo antiguo, con capacidad para 20,000 personas, ¿sí? O sea que Pablo siempre utilizó ejemplos que los oyentes podían relacionarse con, ¿verdad? Versículo 8 dice, ahora aquí Pablo cambia tanto la figura y señal, que dice que si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Ustedes saben que la trompeta es ya para dar órdenes a los soldados. Ahora, si yo voy y agarro la trompeta y la toco, los soldados van a estar ahí, nomás están escuchando ruido. Pero si la toca el que da las órdenes por trompeta, tará, y los soldados luego, ¿no? Atentos, ¿no? Y tará, órale, nos vamos, ¿verdad? Porque distinguen, saben los sonidos, cuáles sonidos quieren decir qué para ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los entienden y el que los toca sabe lo que quiere comunicar por medio del sonido. ¿Sí? Esto es semejante a anunciar el Evangelio. Uh-huh. Si se anuncia el Evangelio, la gente va a creer y va a aceptar. Pero si no se predica el Evangelio, se hacen unos sonidos, entonces la gente, ¿cómo se va a preparar para la batalla? Exactamente. Y eso es lo que hacen muchos, nomás hablan con sonidos, pero no dan el mensaje que la gente necesita oír para creer, ¿sí? Entonces, ese es el problema. Ahora, imagínense, si hablando en el idioma, aún así, hablando en el idioma que entienden, no se da el sonido que se necesita,
Imagínense hablando ahora en una lengua que nadie entiende. Así que las notas de la trompeta, cuando se saben tocar y se tocan, alguien las entiende y entra en acción, ¿sí? Pero si no, no hay nada, ¿verdad? Otra cosa que digo, hay tanto conocimiento en la palabra de Dios que uno puede ir aprendiendo, creciendo, edificándose en más conocimiento para enseñarle a los demás y para vivir la vida que Dios espera de nosotros. ¿Por qué no vamos a inclinar algo ininteligible si tenemos tanta verdad en qué sumergirnos? ¿Ah? Pablo dice, al fin de conocerle. Mi meta es conocerle más y más. No me sacio. Quiero experimentar. Él no dice, me quiero perder acá yo solo y a ver qué me pasa. Sí, o sea, debemos decir, yo quiero que el Señor me use. ¿Para qué? Para edificar a otros. ¿Por qué voy yo a hablar a otros en una lengua que no me van a entender? ¿Qué propósito hay en eso? ¿Sí? O sea, hay tanto. ¿Por qué voy a querer hablar a la gente en un idioma que no se entiende? En una lengua que no se entiende. Cuando hay tanta enseñanza, como dice el hermano, en la palabra de Dios, que con poquitas cosas que yo le pueda hablar a una persona de lo que yo aprendí en una clase, eso, miren, eso va a edificar mucho a otra persona, más que el que yo vaya y sabes que yo hablo en lenguas, mira, y hablar en lenguas, ¿sí? Que al final de cuentas no son ni idiomas, ¿sí? Es un balbuceo. ¿Por qué querría yo hacer eso? ¿Por qué querría yo perder el tiempo haciendo eso cuando le podía dar una buena instrucción a alguien para su edificación? ¿Sí? No tiene ningún propósito. Bueno, sigamos, versículo 9. Dice, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿sí? ¿Cómo se entenderá lo que decís? ¿Sí? ¿Cómo se entenderá lo que decís? Si no hablamos claramente lo que queremos decir o el mensaje que queremos dar, ¿verdad? ¿Cómo lo van a entender? ¿Sí? Y dice aquí, porque hablaréis al aire. Lo único que vamos a hacer es estar hablando al aire, gastando aliento. ¿Sí? Gastando aliento. Y era precisamente lo que los corintios estaban haciendo. Recuerden, los corintios estaban centrados en sí mismo. ¿Sí? Por eso es que buscaban los dones para sí mismo, para distinguirse entre los demás. No estaban utilizando, aunque tenían los dones, porque la iglesia de Jesucristo, el Espíritu da dones a todos. Y aunque los corintios tenían todos los dones, dice, no les faltaba nada, dice el apóstol Pablo, no les faltaba nada, pero los que tenían los dones, los verdaderos dones los estaban mal usando. Y los que no tenían esos dones querían tenerlos. ¿Por qué no se concentraban mejor en el don que Dios les había dado y servían a los demás? Pero no, todos estaban pensando en sí mismos, en llamar la atención para sí mismos, no para edificar o ayudar o servir a los demás. ¿Sí me entienden? Eso es lo que está detrás de lo que estaba sucediendo en Corintio, ¿verdad? Y por eso Pablo lo está diciendo todo esto. Así que aquí Pablo compara a aquellos cristianos a instrumentos musicales, ¿verdad? Tocados por alguien que no es músico, o a una trompeta tocada de una forma tan deficiente que lo que sale nadie lo reconoce, ¿verdad? Y a causa de esa incompetencia producida por el orgullo y la falta de amor, la asamblea corintia no podía hacer otra cosa que lo que era, pura confusión, ¿sí? Desorden e improductividad. ¿Sí? ¿Qué clase de producción, qué clase de fruto iba a dar una iglesia o da una iglesia así? ¿Sí?
Y Pablo continúa, le está dando duro aquí, ¿eh? Versículo 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Cuántos idiomas hay en el mundo? Miles, ¿eh? Creo que hay 3,000 y algo. Pero miren, de todos esos 3,000 y algo de idiomas, todos los idiomas tienen una estructura, una gramática, una forma de escribirse, y los que hablan el mismo idioma se entienden, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es un idioma entendible. ¿Usaríamos un idioma no entendible? No tendría caso, ¿verdad? No tendría caso. Y es precisamente lo que le está diciendo Pablo. No tiene caso que ustedes traten de estar hablando en lenguas si nadie los entiende. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué edificación van a dar con eso? Así que no solamente hay que usar un idioma legítimo para comunicarse, sino que tanto el que habla como el que oye, los dos deben entender el mismo idioma, ¿sí? Si no, no es posible la comunicación. Versículo 11. Por definición, la comunicación debe ser en ambas direcciones, ¿verdad? De otra manera, dice Pablo, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo voy a un país extranjero y en ese país alguien me escucha hablar, no va a entender lo que yo digo. Y si él habla, pues yo tampoco voy a entender lo que él dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el que no entiende un idioma, todas las palabras nos suenan igual. ¿Sí o no? Todas las palabras suenan igual. Pero el que las entiende, pues ya las distingue. Y es precisamente lo que pasaba en ese tiempo a los griegos, a los que hablaban lengua extranjera, les llamaban bárbaros. Porque lo único que escuchaban oír, los que no entendían el idioma, era pues bar, pues les decían bárbaros, ¿no? Son bárbaros porque nomás dicen puro bar. Porque para el que no entiende un idioma, todos los sonidos se oyen igual, ¿no? Así que Pablo está diciendo que si aún las lenguas verdaderas no tienen sentido, si no hay quien las interprete, mucho más carecen de sentido los sonidos incoherentes de los paganos, que es una falsificación del verdadero don, ¿verdad? Versículo 12 dice, puesto que anheláis dones espirituales, o sea, los corintios anhelaban los dones, ¿sí? Pero anhelaban ¿qué clase de dones solamente? El de hablar en lenguas y el de profecía. Dice, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Sí? En otras palabras, les dice Pablo, si estás tan deseosos de ministrar con los dones espirituales, porque los dones espirituales son para ministrar, dice, hacerlo en la manera en la que Dios lo quiere, para el beneficio de la iglesia, en particular para la edificación de la iglesia. ¿Sí? Si quieren pero ellos, los corintios, buscaban los dones solamente para su propia edificación. Así que aquí podemos ver otra vez que los dones espirituales no fueron dados y no son dados para edificación propia, sino para edificación ¿qué? De la iglesia. Así que desde la primera vez que el don de lenguas apareció en el día de Pentecostés,
Dios tuvo la intención de que fuera un medio de comunicación. Miren, el día de Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en lenguas, ¿les entendieron los que estaban ahí que venían de otros, los otros judíos que venían de otros países? ¿Sí o no? Sí, en Hechos 2. Dicen, ¿no son todos estos galileos? ¿Por qué? Porque en Galilea no había escuelas. O sea, campesinos y pescadores hablando en varios idiomas, dijeron, bueno, ¿qué no son estos todos galileos? ¿De dónde salieron tan elocuentes en diferentes idiomas, no? O sea que los judíos que vinieron a celebrar la fiesta de Pentecostés, que venían de diferentes países, también habían aprendido diferentes idiomas, el idioma donde habían nacido, pues podían entender exactamente lo que estaban diciendo los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban hablando lenguas verdaderas, o sea, idiomas, no balbuceos, ininteligibles, ¿sí? Sino idiomas entendibles. Por eso estaban atónitos y maravillados de lo que los escuchaban, y no solamente un idioma. Lean Hechos 2 y van a ver cuántos idiomas menciona ahí Lucas. Así que esa es siempre una característica de las lenguas genuinas. Las lenguas de Pentecostés y toda verdadera manifestación de lenguas después de aquel tiempo hasta que cesaron, fueron ¿qué? Comprensibles. Ya fuera directamente, como nos podemos leer en Hechos 2:6, o por medio de un intérprete, como nos dice Pablo aquí en el versículo 27. ¿Sí? Dios no dio dos clases de lenguas, una ininteligible y otra inteligible. No, Dios dio una clase de lengua, ¿sí? Que es que se entienda, ¿no? La Biblia habla solo de un don cuyas características y propósitos no han cambiado, ¿sí? Así que ese es el otro. Y en tercer lugar, el tercer punto de la posición de las lenguas es que el efecto de las lenguas son emocionales, tienen un efecto emocional más que racional. ¿Sí? Las lenguas tienen un efecto emocional más que racional. Fíjense lo que dice los versículos del 13 al 19. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, y ven que ahí dice lengua extraña, es la falsificación, pida en oración poder interpretarla. Miren, aquí está hablando, este es un sarcasmo. ¿Ok? Este es un sarcasmo que Pablo está utilizando. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el ¿qué? ¿Qué les dije anteriormente? El Espíritu de Dios nunca sobrepasa el entendimiento. Nunca se lo brinca. Y aquí está Pablo, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, ¿sí? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, porque hay algunos que inclusive dicen que cantan en lenguas, ¿no? Pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecí solo con el espíritu,
el que ocupa lugar de simple oyente, alguien que no entienda el idioma, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice aquí, fíjense, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, Pablo no se ponía a hablar en lenguas. Y ahora he visto yo predicadores que están predicando la palabra de Dios y de repente empiezan a hablar en lenguas. Miren, el apóstol Pablo, que hablaba las lenguas verdaderas, dice, yo en la iglesia no hablo en lenguas. ¿Por qué? Bueno, aquí nos dice por qué. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y fíjense, las 10,000 palabras que él menciona aquí, o el número 10,000, no son 10,000, sino que ese era el nombre del número más grande que había en el idioma griego, que es millares de millares de millares. ¿Sí? Lo que vimos en Apocalipsis. ¿Sí? O sea que está diciendo para enseñar también a otros que un número incontable, dice, de palabras en lengua desconocida. ¿Ok? Así que aquí, como dije, Pablo continúa en esta sección hablando acerca de las lenguas falsas y por tanto sigue hablando de forma sarcástica. Y esto queda aquí, podemos ver primeramente por el hecho de que usa el singular lengua, como ya les dije, que se refiere al don falso, excepto en el versículo 27, donde la referencia es a un hombre que habla en una ocasión. Y en segundo lugar, lo que él dice aquí no se aplica en su mayor parte al verdadero don de lenguas. Si Pablo no estuviera hablando sarcásticamente de las lenguas falsas, les estaría pidiendo a los corintios que buscaran el verdadero don de interpretación. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder ¿qué? Interpretarla. Está diciendo, oh sí, si tú hablas en... la forma sarcástica que Pablo está utilizando, dice, sí, tú que hablas en lengua extraña, de perdida, pídele al Espíritu de Dios que te diga qué es lo que estás diciendo, puedas interpretarlo para que lo puedas comunicar y sea de edificación. ¿No es eso sarcástico? Porque Pablo sabía que no iba a suceder. ¿Sí? Así que Pablo ya había dejado bien en claro que el Espíritu Santo distribuye en su soberanía los dones, dice en el versículo 11 del capítulo 12, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Nosotros no tenemos que buscar los dones, sino solamente ¿qué? Aceptarlos, porque es ¿sí saben lo que es un don, no? Es un regalo. Y un regalo o se acepta o no se acepta. ¿Sí? Así que no buscamos, cuando alguien nos da algo, lo único que tenemos que hacer es ¿qué? Aceptarlo o rechazarlo. Bueno, algunos de ustedes, bueno, me pudieras haber dado esto. Es como decirlo, Dios, me podías haber dado este don. O sea, imagínense, Dios nos da un don y decimos, no lo quiero, yo quiero aquel. Imagínense. No, un don simplemente se recibe, se acepta. Y más sabiendo de quién viene ese don. Porque Él sabe por qué nos da ese don. Él sabe mejor que nosotros
Así que si Él sabe mejor que nosotros, ¿por qué no aceptar lo que Él sabe que nosotros necesitamos? O el don que Él quiere que nosotros utilicemos para su obra. Amén. Así que Pablo les dice, mientras que estáis parloteando en vuestras lenguas falsas, fíjense, en inteligibles, dice, ¿podrías al menos pedirle a Dios que os diera algunos medios para hacerlas beneficiosas para la iglesia? Como las estáis ejerciendo ahora, son a la vez paganas e inútiles. Eso es lo que le está diciendo Pablo ahí en forma sarcástica, ¿eh? ¿Por qué? Porque los paganos, porque en los rituales paganos, los corintios estaban muy familiarizados con eso. Hablar en expresiones extáticas era para ellos poner en comunicación su espíritu con los espíritus de sus dioses. Ellos entendían lo que Pablo estaba diciendo. Ahora, el propósito de esta experiencia era evitar pasar por la mente y la comprensión normal, ¿sí? Los espíritus falsos buscan pasar, ¿sí?, pasar por la mente y la comprensión normal. O sea que las personas que hacen esas cosas no saben ni qué están haciendo. Lo mismo que hace alguien que está bien ebrio. ¿Qué hace alguien que está fuera de sí porque está muy ebrio? Muchas veces no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Porque la intoxicación, por causa de la intoxicación, no están razonando bien, no están pensando bien, no están analizando bien las cosas. Pero ¿por qué el Espíritu de Dios quisiera hacer eso con nosotros? ¿Ustedes creen que eso es algo que el Espíritu de Dios buscaría? ¿Que nosotros estuviéramos actuando fuera de nosotros sin saber qué es lo que estamos haciendo? ¿En qué cabeza cabe eso? Que el Espíritu de Dios nos quiera hacer cosas simplemente por emoción. ¿Sería posible? Conociendo el carácter de Dios, ¿sería algo que Él quisiera hacer en nosotros? No. Ahora, la intención de esos rituales era que las cosas que hablaban en misterios permanecieran misteriosas, sin que nadie las conociera. Pero ese no es el propósito de Dios cuando habla la palabra de Dios acerca de misterios. Simplemente Dios también nos dio misterios, ¿verdad? Pero no los mantiene escondidos todo el tiempo, sino simplemente son verdades que no han sido, ¿qué?, reveladas. Pero Él quiere que esas verdades las conozcamos, que no permanezcan como… ¿De qué sirve? Fíjense, ¿de qué serviría que Dios nos diera misterios que nunca pudiéramos comprender? Inclusive Él no nos da lo que no podemos comprender ahorita, precisamente por eso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Pablo fue llevado al tercer cielo? Pero Pablo en alguna ocasión escribió acerca de lo que él vio. ¿Por qué creen? No comprende, yo creo ni él comprendió lo que vio. ¿Me entienden? Así que ¿por qué iba a hablar Pablo de lo que ni siquiera él comprendió de lo que vio? ¿Para que nosotros no comprendiéramos? No. Versículo 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, aquí donde dice mi espíritu, fíjense, aquí llegamos ahí, mi espíritu, pero recuerden que la palabra espíritu, neuma,
también se puede traducir como respiración o aliento. Y aquí nos está refiriendo al Espíritu de Dios, ¿sí? Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu, mi respiración, mi aliento ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Miren, cuando dice aquí que queda sin fruto, si es el Espíritu de Dios siempre busca que tengamos ¿qué? Fruto. ¿Sí o no? Así es de que cuando el Espíritu nos mueve a hacer algo, es precisamente para que tengamos ¿qué? Fruto. Así que aquí no es posible que la palabra ahí espíritu, dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora. Inclusive aquí en la escritura, ¿está con mayúscula o con minúscula? O sea, mi espíritu, que también podría ser traducido como mi aliento, mi respiración ora. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo nada de lo que estoy diciendo si estoy hablando una lengua desconocida. ¿Sí o no? ¿Qué fruto, qué beneficio obtengo de eso? Sí, mi mente queda sin fruto, no entendí nada. Mi entendimiento quedó sin fruto. Así que el Espíritu Santo no podía estar orando por medio de una persona y a la vez pensando de largo o pasando de largo su mente. ¿Sí entendemos hasta ahí? ¿Sí entendemos eso? Ahora también no está diciendo que la mente del Espíritu Santo puede ser a veces infructuosa. ¿Sí? La mente del Espíritu Santo nunca es infructuosa. Así que aquí el apóstol está hablando enteramente de sí mismo, de la persona, y eso de una forma hipotética. O sea, está dando un ejemplo. Dice, si yo, aunque un apóstol, estuviera hablando en lengua extraña, que muchos de vosotros habláis, mi mente no tendría parte en ello. ¿Por qué querría hablar algo que en mi mente no reconoce o no tiene nada que ver ahí? ¿Qué estaría haciendo? Solo estaría haciendo aire o soplando aire. Lo que estuviera diciendo sería tan vacío y sin sentido como los éxtasis que acostumbraban o están acostumbrados a ver o que en algún tiempo atrás hicieron en los templos paganos. Porque de eso está hablando el apóstol Pablo, de la cultura o de la religión donde ellos salieron. ¿Sí? Ya para terminar, versículo 15, ¿qué pues? ¿Qué pues? Es una pregunta. ¿Qué contestación tiene esa pregunta? La respuesta es que no hay lugar para oraciones extáticas sin sentido. Orar y cantar con el Espíritu debe ir acompañado de orar y cantar también ¿con qué? Entendimiento. Tenemos que entender lo que estamos diciendo, tenemos que entender lo que estamos cantando, tenemos que entender lo que estamos orando. Si no, ¿de qué sirve? No sirve para nada. Miren, la espiritualidad involucra más que la mente, porque hay cosas que sentimos, ¿verdad? Incluye más que la mente,
pero nunca excluye la mente. ¿Sí entendemos eso? Hay veces que podemos sentir, experimentar algo que no podemos comprender, ¿verdad? O sea, pero nunca excluye la mente, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios siempre busca que entendamos lo que está sucediendo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Dios no apremia la ignorancia. O sea, no vamos a llegar con Él, Señor, pues yo nunca entendí eso, ¿no? No hay excusa para no entender. Jesús, cuando citó Deuteronomio 6:5, hablando del mandamiento, de los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿verdad? O de los mandamientos, como nos dice en Mateo 22:37, dice el primer mandamiento, ¿verdad? Que debemos de amar a nuestro Dios con todo, ¿qué? Fíjense, todo nuestro corazón, con toda nuestra, ¿qué? Alma, y con toda nuestra, ¿qué? Mente. Así que orar o cantar en lenguas no puede servir para nada. Y por esa razón Pablo no los iba a animar a que siguieran haciendo lo que estaban haciendo. Versículo 16. Dice, porque si bendecís solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y simple oyente es alguien que no entiende lo que se está hablando. ¿Y por qué creen que dice el amén? Bueno, miren, para los judíos decir amén era como ganarse el reino de Dios. Así que el que más amén dijera, más tenía, por así decirlo, acceso al reino de Dios. Así que imagínense todos ahí, amén, 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 amén. ¿Sí? ¿Pero qué significa amén? Estar de acuerdo con lo que se dice, ¿no? Amén. ¿Sí? Pero si alguien da, según una acción de gracias en una lengua desconocida, ¿cómo le podemos decir amén, hermano? Si no entendemos. Aunque ¿saben qué? Muchas veces no ponemos atención. Y yo he visto que en algunos lugares dicen cosas así bien raras y amén, amén. Hombre, ¿cómo le pueden estar diciendo amén a eso que están oyendo? ¿Sí? Así que amén significa así sea. Versículo 17. Así que dice que la persona que habla en lenguas puede sentir que a la verdad bien da gracias, pero nadie más sabrá lo que está diciendo. Dice, pero el otro no es edificado como debiera serlo cuando el don es administrado, es administrado correctamente, ¿verdad? Y versículo 18. Bueno, lo voy a dejar porque ya se nos acabó el tiempo. Y aquí, después de que el apóstol Pablo esto no fue algo simple que el apóstol Pablo les dio, sino que los estaba amartillando, ¿sí? Y para que no sintieran ellos que estaba haciendo eso, él aquí dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros, porque podrían decirle, entonces, ¿qué, Pablo? Yo creo que tú no crees en las lenguas. ¿Por qué? Porque después de todo lo que Pablo les dijo, todo lo equivocado que estaban haciendo, ¿ustedes no creen que el pensamiento en alguien hubiera llegado a decir, entonces, ¿tú qué, Pablo? Tú no crees en las lenguas. Pero para que no pensaran eso, ¿qué les dice Pablo?
doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Eh? O sea que Pablo no estaba condenando las lenguas verdaderas o criticando con envidia un don que él no poseía, ¿sí? Porque él como apóstol poseía todos los dones, ¿sí? Y bueno, ahí nos vamos a detener porque vamos a alcanzar a acabar. Vamos a dar gracias a Dios. Si tienen preguntas, apúntenlas. La próxima semana les contestamos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, nos edifica, nos alimenta, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre ese sea el propósito en nuestra mente y corazón, Señor, de siempre que lo que digamos, lo que enseñemos sea para